arrancar de una, el tiempo es limitado, entonces vamos a arrancar de una. Listo, perfecto. Muchos éxitos, Jorge. De nuevo, muchísimas gracias, Andrea. Qué placer tenerte acá también. Ustedes son los protagonistas. Totalmente. Muy bien. Buenos días para todos, un gusto saludarlos. Les habla Santiago Acevedo, gerente de operaciones de Cargorú, el agente de carga del Grupo Vigía en Colombia. En nombre del Grupo Vigía, en nombre de las compañías que conforman el Grupo Vigía, en nombre de Transportes Vigía, nuestra compañía de transporte terrestre, en nombre de Vigía Plus, nuestra compañía de almacenamiento, administración de inventario y distribución de última milla, y en nombre de Cargorú, agente de carga internacional, queremos darles a todos ustedes una cálida bienvenida a este espacio, a este webinar el día de hoy, donde hablaremos, entre otras cosas, sobre el decreto 659 que modifica el estatuto de aduanas en Colombia y sobre el que ha habido mucha información y también desinformación. Para comenzar, quiero contarles una anécdota. Cuando propuse este tema dentro del equipo de comunicaciones acá en el grupo, me dijeron, Santiago, pero todo el mundo está hablando de este tema, han habido 1000 webinars del mismo tema. Y yo creo que la magnitud, el impacto y la importancia de este decreto es tal que vale toda la pena seguir colaborando para tener este tipo de espacios donde no solo empresarios, donde no solo miembros, actores de la cadena logística, zonas francas, agencias de aduana, agentes de carga internacional, sino también academia, gremios, gobiernos, todos participemos activamente, porque la idea es apuntarle a volver más eficiente el comercio exterior. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a unos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Comienzo por Andrea Caicedo, directora de Comercio Internacional en Araujo Ibarra Consultores Internacionales, empresa líder en asesoría en la industria. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Andrea cuenta con más de 20 años de experiencia en comercio exterior, derecho aduanero, derecho cambiario, asesora a clientes nacionales e internacionales en diferentes sectores, en asuntos relacionados con planeación, estructuración de operaciones aduaneras, comercio exterior y cambiario. También ha representado a clientes en litigios aduaneros y cambiarios ante autoridades administrativas y judiciales, los cuales han resultado exitosos optimizando las operaciones de comercio internacional en las compañías. Nuevamente, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por tu participación. También contamos en este webinar con la participación de un gremio que ha estado supremamente activo desde la estructuración y en la misma formulación de este decreto, Analdex. Contamos en este caso con la presencia de Juan Diego Cano, director de Asuntos Legales de Analdex. Juan Diego cuenta con un magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, especialista en Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. También tiene experiencia en la academia, Juan Diego, docente de posgrados en los programas de Derecho Aduanero, Exportaciones y Negocios Internacionales. Nuevamente, Juan Diego, muchas gracias por tu participación. Supremamente bienvenido los gremios y el gremio Analdex de la casa a este tipo de espacios. Y por último, y no menos importante, contamos el día de hoy con la participación de Jorge Cardona, gerente fundador de la Zona Franca Permanente Intexona. Jorge es egresado del programa de desarrollo directivo PDD del INALDE Business School de la Universidad de La Sabana, representante de SIACO, Grupo Repremundo para el manejo de agencia de aduanas, fundador de la agencia de aduanas Aduanimex, y pues Jorge cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria. Jorge, nuevamente bienvenido a este espacio. Supremamente importante contar con tu visión, contar con tu experiencia y contar también con esa visión desde el punto de vista de las zonas francas. Nuevamente a todos los colaboradores, nuestros clientes,
entidades, todas las personas que están asistiendo a este webinar, les extiendo una cálida bienvenida. Este webinar tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. Dividimos este webinar en 5 bloques. Son 5 bloques que están pensados en 5 temas que consideramos que pueden ser los más trascendentales y los que pueden tener mayor impacto en nuestras operaciones de comercio exterior. Sin embargo, este decreto es amplio y si tuviéramos todo el día, pues nos podríamos quedar acá todo el día debatiendo al respecto. Vamos a comenzar el primer bloque hablando sobre las vigencias de este decreto. El segundo bloque vamos a hablar sobre la declaración de importación anticipada, que básicamente modifica la forma en la que se importa en Colombia, a la que venimos acostumbrados. En el tercer bloque vamos a hablar sobre la permanencia en el lugar de arribo, un tema que ha sido bastante polémico, sobre el que pues hay mucho ruido y nuevamente hay mucha información, también desinformación. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre el comportamiento esperado y el sistema de gestión de riesgo. Y vamos a finalizar hablando sobre las zonas francas. Los invito a todos ustedes a poner sus preguntas acá en el chat. Nosotros, yo como moderador, los panelistas, pues tendremos acceso a este chat y en la medida en que avance la discusión vamos a poder ir respondiendo absolutamente todas sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio a este webinar y vamos a comenzar con el primer tema, donde vamos a hablar sobre las vigencias de este decreto. Y me gustaría comenzar contigo, Juan Diego. Has estado supremamente activo, has publicado algunos blogs al respecto y me gustaría comenzar preguntándote, hoy 26 de junio a las 8 de la mañana, ¿qué artículos de este decreto ya han entrado en vigor? ¿Este decreto ya entró en vigor? Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la invitación, a todo el grupo de Carcarú, de Vigía Plus, a Silvana, que también estuvo ahí detrás también coordinando todo este evento, y por supuesto con mis compañeros panelistas. Realmente es un gusto compartir estas 2 horas que, como bien decías, pues esto se puede alargar todo el día y todavía seguimos hablando del tema. Pues bueno, el decreto hay que tener en cuenta que tiene 68 artículos. De esos 68 artículos entraron 45. Entraron algunos temas de definiciones, entraron algunos temas incluso con el alcance de quién es el declarante, y entró una operación que es muy particular que tiene que ver con los cambios en el modelo de las operaciones de las zonas francas con la solicitud de autorización de embarque. No quiero entrar a desarrollar cada uno de esos puntos, porque ahorita también en el tema de zonas francas nos va a dar la oportunidad. Yo quiero hablar más bien de, si tú me preguntas qué es lo que hay, yo les diría a todos los que están conectados con nosotros pongan atención al artículo de las vigencias. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando sale una norma, inmediatamente ya tiene efectos prácticos sobre todas las operaciones de comercio exterior. Pero particularmente esta semana tenía una empresa que directamente ya estaba haciendo algunos cambios al interior de sus organizaciones, pero no había revisado muy bien cómo eran estas vigencias. Y es que el decreto es complejo de entender, tiene unos artículos que son difíciles de entender dentro de la operación, incluso en algunos casos contradictorios. Pero el tema que a mí más me preocupa es la incertidumbre que genera, porque estamos volviendo al tema de la vigencia escalonada. Y nos estaban hablando de que no mencionemos la vigencia escalonada, digámosle condicionada a la fecha del 7 de junio y a la fecha de la certificación de los servicios informáticos. Pero resulta que no son 2 fechas, son 6 por lo menos. Unos que entraron el 7, de nuevo, 3, pero de esos coloquen la atención al tema de la solicitud de autorización de embarque. En el tema de zonas francas lo hablaremos. La segunda es, entraron en vigencia con reglamentación, solicitud de autorización de embarque, resolución 97. Entraron en vigencia sin reglamentación, entonces no se pueden aplicar. Dependen de los servicios informáticos y reglamentación, y artículos que entraron en vigencia el 7 de junio, pero no son aplicables porque dependen de otros a futuro también que vayan a entrar en vigencia. Entonces esto es muy enredado.
Y yo siempre lo he mencionado, que es que el comercio exterior no es de los abogados. Acá con el perdón de mis colegas, con Andrea, con Jorge, pero es que no es de los abogados. El comercio exterior es de los empresarios. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Porque es que esto nos expone a multas, a sanciones, a más obligaciones. Yo no quisiera que esto fuera lo más claro posible. Entonces yo me quedaría ahí para darle paso también a los panelistas, que sabemos que esto también da mucho tema para hablar. Pero si uno quiere que salga una norma, tiene que ser una norma simple, fácil, ya lo has mencionado, y cuando llevas este tema al interior de la organización. Porque al 26 de junio, sabiendo que ya pasaba más de un mes, seguimos en esto y es porque ha cambiado también el discurso. Uno ya no escucha a la DIAN diciendo lo mismo que decía hace 20 días y se ha venido ajustando. Y entonces ya venimos entonces a decir, venga, esto que estaban diciendo al principio, que lo estaban criticando, luego resulta que sí puede ser lo que sí está haciendo sentido dentro de toda la operación, porque ya hemos leído, ya hemos interiorizado un poco más el decreto y a veces resultan más preguntas que respuestas. Juan, muchas gracias. Y antes de darle paso a Andrea y a Jorge, me gustaría hacer un doble clic en cuáles son esos artículos que a hoy, 26 de junio, ya entraron en vigencia. Nosotros como empresarios, los usuarios aduaneros ya deben estar preparados para aplicar. Hablaste de uno puntualmente y es la solicitud de autorización de embarque y el Así DEX, es. la declaración de exportación para zona franca. Cuéntanos un poco más al respecto y qué otros artículos entraron en vigencia a este momento. Lo que pasa es que hay algunos artículos, digamos que dentro de lo positivo hay una definición del tema de mercancía diferente, ¿sí? Allí lo que básicamente están diciendo es que solamente se considera mercancía diferente a aquella mercancía, valga la redundancia, aquellos bienes que tienen una omisión o error total dentro del serial. Eso es positivo, eso es un gran avance. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esto lo quieren limitar nuevamente con la resolución reglamentaria que estuvo en vigencia, perdón, que estuvo publicado hasta el pasado sábado, hasta el 7 o 9 de junio, no recuerdo muy bien. Ya pasaron como unos 10 días de la publicación y todavía no ha salido en vigencia. En el tema de las definiciones, eso es importante. Pero porque yo no prestaría tanta atención dentro de todos los artículos que entraron en vigencia. Por ejemplo, el artículo del abandono entró en vigencia y está diciendo que es cuando se superen los términos en el lugar de arribo. Y está señalando que es el artículo 169. Y uno se va a leer, es decir, no tienen coherencia. Uno se va a leer el actual artículo 169, el 1165, y no hay términos de permanencia en el lugar de arribo. Entonces, no se puede aplicar. Otro artículo que entró en vigencia y no se puede aplicar, nos está diciendo que el declarante para presentar la declaración de ingreso es el usuario de zona franca, el titular del Centro de Distribución Logística Internacional y los titulares de los depósitos. Eso ya entró en vigencia, pero no ha entrado en vigencia la declaración de ingreso, entonces tampoco me va a servir. ¿Qué más ha entrado en vigencia? Entró en vigencia el 24/7. Y le hago la pregunta a todos los empresarios, ¿será que ya están atendiendo la DIAN 24/7 dentro de los puertos y los aeropuertos? Entonces, son ese tipo de cosas que no generan como una consistencia también dentro de estas nuevas reglas aduaneras que mucho lo han publicado dentro de las redes sociales de la DIAN, pero que no son efectivas en este momento, es decir, no se pueden aplicar. Entonces, yo solamente diría, el tema de reimportación dentro del término de la garantía, es decir, ustedes hacen una exportación, tienen una garantía y esa garantía está por 3 años, ¿cierto? Resulta que la reimportación en cumplimiento de la garantía solamente tenía 1 año de vigencia, pero yo lo vendí con 3 años, entonces me lo está permitiendo reimportar sin el pago de los tributos. Eso es positivo, junto con el tema de la mercancía diferente, me estoy quedando ya sin tema de las cosas positivas. Y lo otro es solicitud de autorización de embarque que aplica en 2 momentos. Uno, cuando yo voy a hacer un procesamiento parcial, un procesamiento industrial desde el territorio aduanero nacional a la zona franca, antes era con formulario de movimiento de mercancías, ahora tengo que hacer una SAE. Y eso me involucra que también me va a someter a una modalidad de exportación, que es reimportación por perfeccionamiento pasivo, primer cambio. Y segundo cambio, que tengo que hacer una SAE desde zona franca al resto del mundo. Esos, yo diría, pero si ves el 80% de lo que hablé, no tiene unos efectos prácticos y, digamos, jurídicos en este momento, salvo el tema de la SAE, que sí es importantísimo, y en el tema de reimportación temporal, mercancía diferente, pero ojo con la mercancía diferente que lo quieren limitar muchísimo en la reglamentación. Entonces puede que cambie. Ok. Bueno, para tranquilidad de todos, más adelante vamos a entrar en detalle de cada uno de estos puntos que yo creo que vale la pena Sí. programas y explicar el paso a paso.
Y antes de dar paso al siguiente bloque, me gustaría preguntarte, Jorge, a ti particularmente. Hemos visto en el pasado, hay antecedentes de decretos que nunca han entrado en vigor por falta de reglamentación. ¿Crees que esto pueda pasar con el decreto 659? ¿Existe la posibilidad de que el gobierno no reglamente o actualice sus sistemas informáticos y que el grueso de este decreto nunca entre en vigor? ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, Santiago, pues primero agradecerte por la invitación, saludar a la doctora Andrea, un saludo especial al doctor Martín Gustavo, a Juan Diego, agradecerle que estuvo aquí con nuestros usuarios en Intexona. Y bueno, quisiera, antes de responder la pregunta, si entra en la regulación o si procede, no quiero dar un parte de tranquilidad, porque estoy totalmente de acuerdo con el doctor Juan Diego, ¿sí? Esto es un caos, ¿sí? Se vino encima, es la realidad, la vigencia 7 de junio, hay muchos términos, sobre todo en régimen franco, pero quiero llamar la atención frente al nerviosismo que estamos creando objetivamente y realmente. No estamos creando terrorismo basado en mentiras, estamos basados en realidades, en vigencias. Esto llevamos, Juan Diego y Andrea, ¿cuánto esperando este decreto? ¿2 años, más o menos? 2 años casi. Desde que se habló de la modernización. Correcto. Bueno, y 2 años donde... Yo diría 8. Bueno, pero uno largo, donde muchos usuarios del comercio exterior, inclusive usuarios logísticos de las zonas francas, llamaban a decir, hombre, se acaban las zonas francas, se acaban los depósitos públicos, no va a llegar carga de puerto, aeropuerto, frontera a nuestros depósitos o a nuestros usuarios logísticos o de servicios en las zonas francas. Entonces, mi llamado no es que ustedes sientan que soy folclórico o muy positivo, no, estamos nerviosos, estamos trabajando, pero Andrea, Santiago, Juan, yo lo veo también como un reto que debemos tomarlo, ¿sí? Porque no hay otro camino. ¿Cuál es otro camino? Una demanda, irnos primera, segunda instancia, casación, mientras que las cosas actúan. Entonces, siempre hemos hablado de que Colombia tiene un rezago en los trámites de IMPO y ESPO. Panamá hace trámites en minutos, nosotros hacemos trámites en horas, ¿sí? Entonces yo veo como una posibilidad de gestión, posibilidad de aprendizaje, de hacer esa logística, de que intervengan todos los proveedores de la distribución física internacional, desde los proveedores o importadores que son tan olímpicos, cuando despachan se les pide 200 y despachan 230, ¿sí? Entonces, toda la cadena logística, y te pediría a ti, Juan Diego y Andrea, que en cada respuesta involucremos quién actúa: el usuario operador, el usuario calificado, el agencia de carga, el agente de transporte interno, las cartaportes, porque aquí es un cambio total, es un cambio integral, que al final lo va a sufrir es el IMPO y el ESPO, teniendo en cuenta la solidaridad que se tiene en la figura de sanciones, ¿sí? Pero esto tiene que tener un cambio significativo. Las pymes pierden el 75% de competitividad por la falta de conocimiento en la cadena logística. Entonces, para mí, y lo que yo digo a mis usuarios, hay que enfrentar el reto, hay que aceptar el reto, no tenemos otro camino. Respondiéndole a Santiago, recuerden la última modificación del régimen franco, Juan Diego, que hablaban de que los usuarios en su totalidad tendrían que exportar el 80% como umbral. Ni siquiera los Altex tenían ese umbral del 80, tuvieron el 30, ¿sí? Entonces, si iban a acabar la zona franca, nos íbamos a quedar sin usuarios, porque ningún usuario o muy pocos usuarios, un 5%, iba a poder contar con ese umbral del 80%. ¿En qué quedamos? Al final, ¿en qué quedamos, Santiago? Logramos que el gobierno respetara el estado Q, le diera estado Q a los usuarios logísticos calificados antes del 2022 y que le aplicaran planes de internacionalización a los usuarios con calificación posterior al 2022. Por ejemplo, en Intexona solamente hay 4, ¿sí?
Entonces, ¿cómo son los países socialistas? Y no quiero hablar de política. Te dicen, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, y al final te dicen, no te mato, te voy a cortar las piernas y quedamos agradecidos, ¿sí? Pero yo lo veo más como una oportunidad. Miremos temas regulatorios y miremos cómo podemos evitar con nuestros clientes y toda la cadena logística, evitar decomisos, poder cumplir esos tiempos en modalidad aérea y marítima que son totalmente absurdos. Debemos hacer planes pilotos, capacitaciones, pero ya tenemos el tema en la mesa. Ya que contestarte, Santiago, esa pregunta es muy complicado. Me encanta que esté aquí Juan Diego representando el gremio de Analdez pionero y es el que nos defiende ante el gobierno y habla como se debe hablar, que esté la doctora Andrea con Martín Gustavo. Esperemos tengan muchos negocios, esperemos que no tengan muchos negocios de demandas y de rescates, pero bueno, la idea, el llamado aquí es a prepararnos y aceptar el reto porque no veo otra. Gracias. Gracias, Jorge. Y para finalizar este bloque, me gustaría preguntarte, Andrea, ¿qué se viene? ¿Cómo los ciudadanos, los empresarios, además de a través de, pues, de nuestro gremio que nos cobija Analdex y demás gremios de la industria, cómo podemos tener una participación activa en la reglamentación de este decreto, desde el punto jurídico? De acuerdo, Santiago, buenos días a todos, Juan Diego, Jorge, un placer estar aquí con ustedes. Es un reto muy grande el que tenemos todos, usuarios, asesores, gremios. Como lo dice Jorge, ya el tema está sobre la mesa. No estamos como estábamos en noviembre del año pasado, en donde teníamos borradores y borradores de decretos, en donde teníamos quizás la idea de lo que podría llegar a ser. Hoy es una realidad, tenemos un decreto que ya expidió el gobierno, que sin duda, como lo dice Juan Diego, vamos a tener, creo yo, uno que otro dolor de cabeza con el tema de las vigencias. Yo no he podido entender por qué, y eso no sé si es un tema de abogados o no, pero este tema de las vigencias escalonadas es un tema bastante complejo, que no colabora mucho con la seguridad jurídica que tanto necesitamos y anhelamos, especialmente en materia de comercio exterior. Pero lo cierto es que estamos ante esta situación y como lo dice Juan Diego, vamos a tener que estar muy pendientes y muy en el detalle de qué entra en vigencia y qué no. Y esperamos sin duda que este no sea el mismo caso del decreto 390, que esperamos también durante muchísimos años después de tener un 2685 bastante, digámoslo, obsoleto, y que desafortunadamente no pudo entrar en vigencia en su totalidad por las situaciones en cuanto a sistemas, en cuanto a reglamentación y demás. Yo creo que este es un reto no solamente para los empresarios, sino también para el gobierno, para que en este caso demuestre que sí se puede, que sí pueden poner a punto sistemas informáticos, que sí pueden poner una reglamentación concertada con los usuarios y con la realidad del comercio internacional. En este momento nos enfrentamos a la entrada en vigencia de quizás el reto más grande que nos presenta este decreto, y es la presentación de las declaraciones anticipadas de manera obligatoria. Esto sin duda se ha visto, y desde el convenio de Kioto lo hemos observado como un mecanismo de facilitación de comercio, y que sin duda nos debería poner en una situación como empresarios, como importadores, como exportadores, de ponernos a punto con esos países, como decía Jorge, Panamá, en donde estas operaciones se manejan en minutos. Y eso nos pone el reto a nosotros como país para lograr hacerlo. En lo que tal vez no estamos de acuerdo es en la forma en la que nos lo están imponiendo. Y es, primero, de manera obligatoria para todos. Y segundo, que digamos, hasta ahí no estaría mal. Pero lo más delicado es que nos están imponiendo unas sanciones muy, muy graves, incluso en contra del convenio de Kioto. Ese tal vez es la oportunidad, creo yo, que tiene el gobierno con los decretos reglamentarios de flexibilizar, de matizar un poco este tipo de situaciones,
porque lo que nos viene no es cualquier cosa. Entonces, el reto sin duda alguna, como dice Jorge, prepararnos, informarnos, adecuar nuestra operación para lo que viene y bueno, esperar que sin duda alguna el gobierno expida una reglamentación de manera concertada y entendiendo muy bien cómo funciona el comercio exterior y las operaciones en el día a día. Andrea, tocas un punto supremamente importante. Yo creo que es uno de los temas gruesos de este decreto y es la declaración anticipada obligatoria de importación para todo tipo de mercancías, porque acá ya no estamos hablando de cargas, ya empezamos a hablar de mercancías, un mecanismo que era exclusivo para cierto, o era obligatorio para cierto tipo de productos como los textiles, era un mecanismo a través del cual los importadores pudiesen optar de manera voluntaria en aras de agilizar sus operaciones de comercio exterior, pero vemos que uno de los principales cambios de este decreto es la implementación obligatoria para todo tipo de mercancías. ¿A partir de qué momento comienzan a contar esos 2 días o esas 48 horas que nos dan, para declarar, para emitir esa declaración anticipada o obligatoria? Cuéntanos un poco más sobre esta declaración. ¿De qué se trata este artículo? Bueno, básicamente este artículo, como lo mencionaba, incluye, y es quizás a mi juicio, de los más importantes y relevantes en materia de comercio exterior, porque cambia completamente el procedimiento, digamos, de desaduanamiento y de ingreso de mercancías al país. Nosotros veníamos, como tú bien lo mencionabas, con, digamos, la declaración anticipada es una figura que existe hace muchísimo tiempo y es una figura que estaba diseñada o implementada para que accedieran quienes quisieran hacer procesos muchísimo más ágiles, es decir, presentando estas declaraciones antes de que la mercancía llegara al país para poder disminuir, digamos, los tiempos. Y se impuso de manera obligatoria supuestamente para controlar temas de contrabando en mercancías sensibles como textiles y calzado. Que al final del día yo creo que no sé qué tan efectiva ha venido siendo porque textiles y calzado siguen siendo los productos que más contrabando manejan en el país. Pero esta figura, digamos, estaba dispuesta para determinadas mercancías y así se venía manejando. Hoy en día, y creo que aquí el discurso un poco del gobierno, del origen de la expedición de este decreto ha venido cambiando un poco. En primer lugar, sí se hizo mucho énfasis en que el decreto que teníamos, el 1165, y los anteriores, pues eran decretos que estaban diseñados por contrabandistas y para contrabandistas. Creo que una posición bastante errada y que no atendía, digamos, a la realidad del comercio en Colombia. Pero matizando, digamos, esa idea, después se cambia un poco a tener la idea de hacer un mayor control en cuanto al manejo de las mercancías que ingresan al país, para tenerlas, digamos, controladas durante todo el proceso hasta su desaduanamiento. Esto que impone la obligación para todas las operaciones o todas las mercancías que ingresan al país. Hoy, bajo este nuevo decreto y cuando los sistemas informáticos estén a punto y, digamos, permitan tener la certeza de que vamos a poder realizar estas operaciones de manera efectiva, todos los importadores y todos los usuarios de comercio exterior que quieran ingresar mercancías al país tendrán que atender el mecanismo anticipado de declaración de importación o declaración de ingreso. Eso es básicamente lo que nos dice este artículo y que, digamos, está en suspenso
hasta tanto no tengamos un sistema informático robusto, probado por la DIAN, para poder poner en marcha esta nueva modificación. Me gustaría tocar un punto, Juan Diego, y es que en este artículo hablamos de horas y no de días, como veníamos acostumbrados. ¿Cuáles son las implicaciones de hablar en términos de contabilizar estos términos en horas y no en días? ¿Entran fines de semana? ¿Entran días festivos, días feriados? ¿Están incluidos dentro de estos términos? ¿Aplican las 48 horas para todas las modalidades, marítimo, aéreo? Pero acá también están haciendo algunas preguntas. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría hacer, yo quiero hacer un comentario precisamente retomando lo que estaba mencionando Andrea, y es que hay que entender que si bien se presentó este decreto como si fuera el decreto de la facilitación al comercio para la reducción de las horas, porque se ha demostrado a través de un piloto en el que nosotros también participamos que hay una reducción de hasta 72 horas y ahorros en los costos logísticos de hasta $1.000, pues realmente parte de un origen que es una falacia, y la falacia es que teníamos un decreto para contrabandistas. Cuando el enfoque es que todos los importadores son contrabandistas, pues estamos legislando solamente para los malos. Y resulta que el régimen sancionatorio estamos acostumbrados a que solamente lo vean o que lo castiguen directamente por errores a las personas que legalmente están haciendo sus operaciones de comercio exterior. No da brecha a los cambios o a los errores que se producen dentro de las operaciones logísticas. ¿Y por qué lo menciono desde ese punto de vista? Para poder entrar al tema de las horas. Ojo, mucho cuidado con el tema de las horas y de los días, porque la DIAN también recientemente publicó un concepto, que un concepto es simplemente la interpretación de la norma a partir de una pregunta que se realiza a la autoridad aduanera, y en donde nos decían en ese momento, oiga, usted tiene que presentar la declaración anticipada con 5 días de antelación para los productos que hoy en día son sensibles y que van a ser obligatorios para todos. Y resulta que tradicionalmente todos, importadores, agencias de aduanas y la misma autoridad aduanera, contaban el día de la fecha de llegada, del día de arribo de la mercancía. Entonces supongamos que haya sido el 28 de febrero, entonces primer día 28, segundo día 27, más o menos nos da como hasta el 24. Pero resulta que a través de ese concepto nos está diciendo la autoridad aduanera no señor, usted no podía contar la fecha de llegada. Como no puede contar la fecha de llegada, todas las empresas que hubieran presentado la declaración anticipada dentro de su entendimiento, que era el día quinto, ya quedaron por fuera, que ya no están en el día quinto, ya están en el día cuarto, es decir, presentaron esa declaración anticipada extemporánea con los efectos que posiblemente más adelante vamos a hablar también Santiago y con todos los panelistas. Pero ojo, porque incluso hasta en el entendimiento de días, horas, presentación, fecha de llegada o momento de arribo, necesitamos tener una certeza para organizarnos al interior, como bien decía Jorge, y de cómo prepararnos para presentar toda la documentación. Entonces, resulta que tal vez los únicos que hablan en horas en este momento para todo el tema de la operación de comercio exterior vendrían siendo los agentes de carga internacional y los transportadores. De resto, los importadores y los declarantes siempre lo medíamos en días. Y si nosotros tomáramos directamente esta misma interpretación que acaba de hacer la autoridad aduanera de que yo tengo que descargar un día completo para la fecha de llegada, yo tendría que aplicarle la misma interpretación cuando sean 48 horas de antelación. Ejemplo, si la mercancía llegó a las 11:30 de la noche, el día 26 de junio, yo no lo voy a descontar un día completo, sino una hora completa, porque pasamos de días a horas. Entonces, mi declaración debería estar presentada a tiempo antes de las 10:30 de la noche, porque a las 11:30 arribó la mercancía al país. Recomendación, no lo dejen todo para el último minuto, porque acá el régimen sancionatorio, que es a lo que ya estamos acostumbrados de conocer los cambios, desde el lado más fuerte, desde el lado más duro, pues van a ser muy, muy, muy graves, porque acá no me queda duda de que se vayan a disparar los abandonos, se vayan a disparar las multas, y de pronto el gobierno va a decir si estamos controlando el contrabando, porque ese es el origen, que todos somos contrabandistas, pero es una cifra que va a estar muy errada sobre la realidad operativa, porque van a ser muchos errores los que se vayan a presentar, y todo esto tiene que ver con la preparación.
de yo como también hablo con mis asociados de negocio en el exterior, como tengo también un operador logístico integral, como me apoyo también con las zonas francas, con el usuario operador, con los usuarios industriales para conseguir toda la documentación, qué tipo de sistemas voy a contar para poder transmitirla y sobre todo, cuál es la confianza que yo tengo sobre estos documentos que me van a transmitir. Porque no hago nada si me entregan unos documentos de manera anticipada, oportuna, pero la información es errada. Entonces, mucha atención con el tema de las horas, de cómo se contabilizan y sobre todo, mucha atención con estos pronunciamientos de la DIAN sobre la fecha de arribo, cómo se va a contabilizar, porque hay un cambio importante de días a horas. Juan, ¿estas 48 horas de antelación aplican para modalidad tanto aérea como marítima? Para todo, incluso nosotros acá estamos viendo que prácticamente desaparecen lo que vienen siendo los trayectos cortos. Entonces esto tiene acá unas implicaciones y quisiera hacer un pequeño comentario, una pequeña observación con la última pregunta que tú hiciste. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Sí? Acá tenemos que hacer los comentarios. Por ejemplo, cuando salen estos proyectos de reglamentación. Cuando nosotros los publicamos también para que todo el mundo participe, estar pendiente de la página de la DIAN. Por favor, escriban directamente a través de sus correos electrónicos. Miren, parte de este decreto es que quería salir en diciembre. El proyecto sale a publicación el 17 de noviembre con comentarios hasta el 2 de diciembre. Pero antes de que se cerraran los comentarios, ya había pasado por una instancia que le había dado el visto bueno para su expedición, que es el Comité AAA. Es decir, que iban a despreciar las observaciones del sector privado. Inmediatamente nosotros desde Analtex acudimos a la Procuraduría General de la Nación porque había una violación en los trámites para expedir las normas y la Procuraduría hizo un seguimiento. La autoridad aduanera recibió más de 308 comentarios y desde diciembre del año pasado se les había solicitado que publicaran cuáles habían sido las respuestas a esas observaciones y solamente lo hicieron hasta el mayo 3, es decir, 15 días antes de su publicación. Entonces es necesario que todos participemos activamente en la producción normativa, porque este tema es muy grave, del tema de los trayectos cortos. Estamos acá hablando aéreo y marítimo, pero falta otro modo de transporte y entonces viene siendo el terrestre. ¿Dónde están entonces los actores y también la participación y los comentarios que se hicieron en ese momento sobre los temas terrestres? Y eso tiene un agravante, es que los trayectos cortos, pues estamos hablando de vuelos que duran 2 horas. Entonces compañías ya nos están preguntando, por muy preparados que estén para presentar la declaración anticipada, entonces la pregunta es, oiga, yo tengo que detener mi carga que está en Miami para que cumpla 48 horas de antelación y así presentar la declaración anticipada, porque si no, en el momento en que pisen el país me van a aplicar una multa. ¿Qué me va a costar más? ¿La multa o me va a costar más el represamiento operativo que voy a tener en el lugar de origen? Entonces hay que tener mucha atención con la operación logística porque este decreto particularmente desconoce cómo se manejan las cargas antes y dentro del puerto, donde también puede haber una congestión dentro de todas las operaciones si este modelo, acá como tú lo estás presentando, Santiago, se mantiene. Si me lo permite, Santiago, ya que el doctor Juan Diego habla del régimen sancionatorio que es muy fuerte, comparémoslo con Perú. Perú también montó el tema de despachos anticipados el 31 de diciembre del 2019 con 22 excepciones y con una multa muy leve de $275 y pudiendo ratificar sin sanción dentro de los 15 días siguientes. Aquí en Colombia estamos hablando de sanciones de multas de 14 a 18 millones de pesos y un decomiso y abandono casi que inmediato, ¿sí? Entonces, ahí sí es lo que tenemos que reflexionar con gobierno, que esto debemos haber pasado por planes pilotos, porque es que la historia del comercio internacional de Colombia no estamos preparados. Pero bueno, vuelvo y repito, es lo que tenemos. A las zonas francas, agentes de carga, agencias de aduana, todos los proveedores de la cadena logística nos va a tocar contratar personal, que no es fácil contratar personal en comercio exterior, teniendo en cuenta ahora, no estoy hablando más de la juventud, sino que es una tendencia, ya quieren todo virtual, ya se enojan, ya es otro tema que es muy complejo, que lo estamos viviendo y que desafortunadamente pues estos son negocios, tenemos unas juntas directivas que tenemos que dar resultados y que si contratamos más gente,
pues los costos van a subir, van a incrementar y el consumidor final es el que lo va a causar. Porque tocas un punto muy importante y como agente de carga tengo la posibilidad de estar en contacto con muchas compañías, con muchos importadores, exportadores, usuarios aduaneros y he aquí la importancia de que estos equipos de comercio exterior, que ojo, en muchos casos no son equipos, pues es una persona que de pronto presta servicios en el área de finanzas, de contabilidad y que pues, gerencia la pone a cargo de manejar las operaciones de comercio exterior. Todos debemos estar al interior de las organizaciones supremamente coordinados. Y es que esto comienza desde el área de compras. Nosotros tenemos clientes que hacen importaciones en términos CIF y nosotros, como agentes de carga, porque los BL Master salen consignados a nombre de Cargurú, nos damos cuenta primero que los mismos clientes que esa mercancía ya está en agua. Con la implementación de este artículo, esto no puede pasar. Debe ser desde la misma compra, desde la misma generación de esa orden de compra, estar supremamente claros de cuándo se va a embarcar y qué es lo que se va a embarcar. Porque como muy bien lo dice Juan, tenemos tránsitos cortos, un tránsito de Panamá, un vuelo aéreo de Miami, ¿sí? 48 horas antes de que esa carga salga, yo ya debí haber presentado esa declaración de importación y no me puedo dar el lujo de que sea mi agente de carga, mi agente de aduanas, mi operador logístico el que me notifique que viene una carga en agua. Entonces creo que esto viene desde la misma planeación al interior de nuestras organizaciones. Y tocas un punto, Jorge, muy importante y es el del régimen sancionatorio. Y quiero hablar acá del punto del abandono. Y Andrea acá, pues la experta jurídica, ante la imposibilidad de crear nuevas sanciones, se toma esa figura del abandono que era exclusiva para el periodo de permanencia de 30 días, que tenía una prórroga de 30 días adicionales. ¿Crees que se está tomando esa figura de ese abandono ya contemplada en el régimen sancionatorio para sancionar a aquellos importadores que no presentan su declaración de importación con 48 horas de antelación? ¿Cuáles son esos posibles escenarios? Y Santiago, sin duda alguna, digamos que está clarísimo que vía decreto, y eso lo vivimos con la expedición del decreto 920, el decreto sancionatorio en materia aduanera, que este tipo de sanciones no las podemos incluir vía decreto, no las podemos crear vía decreto. Es el legislativo el encargado de imponer o de crear este tipo de sanciones. Pero yo siento que a través de este decreto se está imponiendo tal vez la más grande sanción que hay a nivel aduanero y es el abandono legal, eh, casi que de manera confiscatoria. Antes del decreto del 659, pues la figura del abandono legal existe desde hace mucho tiempo, sin duda alguna, y este abandono procedía cuando se vencía el término de permanencia de la mercancía en un depósito. Estábamos hablando de un término de un mes, que puede ser prorrogable un mes más, eh, si así se solicitaba, o cuando la mercancía permanecía en lugar de arribo por un término superior a ese mes, contado a partir de la llegada al territorio aduanero nacional. Pero este nuevo decreto crea tres nuevas causales bajo las cuales procede esta declaratoria de abandono. En primer lugar, cuando no se presenta la declaración anticipada. En este caso, pues se permite la declaración o la presentación de la declaración inicial pagando una sanción del 1% del valor FOB de la mercancía. Pero cuando no se presenta la declaración anticipada ni la inicial, la mercancía automáticamente queda en causal de abandono. Y eso obedece muchas veces a lo que mencionabas tú en ese caso, Santiago, y es muchas veces la operación no nos permite tener esa organización de la que tú hablas, en donde yo necesito un repuesto ya porque mi máquina se dañó y hago el pedido y no presento la declaración anticipada. Eso, digamos que va a ser una sanción muy, muy alta a la que voy a estar expuesta porque voy a perder la mercancía. En segundo lugar, existe la obligación de actualizar las declaraciones antes de la solicitud de la determinación de autorización de pago o de autorización de ingreso o del otorgamiento del levante o la inspección. En caso de que yo no actualice esa declaración,
procede el abandono legal de la mercancía. Segunda causal. Y tercer lugar, la DIAN pues tiene 2 días hábiles en el modo aéreo y 5 días hábiles en el modo marítimo a partir de la actualización de la declaración para determinar si procede la inspección. Si se requiere inspección, esta debe concluirse a más tardar el día siguiente al momento en el que se ordena, salvo que haya alguna justificación para ordenar un periodo mayor. Pero ¿qué ocurre? Que si el declarante no comparece a la inspección, la mercancía también queda en abandono legal. Entonces, lo preocupante aquí es que se están creando causales, nuevas causales de abandono que terminan siendo, sin duda alguna, la sanción más grave que se impone a nivel aduanero, porque se está hablando de la pérdida de la mercancía sin la posibilidad de legalización o de pago de rescate. Entonces, pues sin duda alguna, esto es, a la luz del convenio de Kioto, una de las, pues digamos, violaciones más grandes a estos acuerdos del convenio de Kioto, que rechaza sin duda algunas sanciones excesivas por incumplimientos que no obedecen realmente a un interés de adelantar operaciones de contrabando o de hacer artimañas o ilegalidades, sino que obedecen a operaciones o a errores que se pueden cometer en la operación y que sin duda alguna, como se ha venido presentando hasta este momento en Colombia y en otros países, es susceptible de imposición de sanciones que sean, que permitan la legalización o el pago del rescate, a diferencia de lo que ocurre con este decreto. Andrea, permíteme algo muy rápido y que esto va a sonar jocoso. ¿Cuántos años llevan los empresarios colombianos sufriendo el problema de las muestras sin valor comercial? ¿Por qué? Porque hay proveedores que despachan que mire, le envío la muestra, le envío la cajita, ¿sí? Sin cumplir los requerimientos de peso, de valor, ¿sí? Y luego los llaman y dicen, cambio de régimen, va a un depósito público, una importación ordinaria, saque el registro, pague bodegajes y se meten en un problema. Algo tan básico. Y eso no es contrabando. El empresario no estaba queriendo hacer contrabando, ¿sí? Ahora miremos que vienen materias primas, máquinas, repuestos urgentes y bueno, pues lo que dice Juan Diego, preparación, estudios de toda la cadena logística, ¿sí? Porque si no, si tenemos los problemas de años atrás, imaginen esto que nos cayó así de sorpresa, digámoslo, ¿en qué momento nos vamos a preparar? Pero es un gran reto, señores. Me gustaría continuar con el proceso. Entonces, es claro que debemos presentar una declaración anticipada obligatoria para todas las mercancías con 48 horas de antelación. Ya no estamos hablando de días, ya estamos hablando de horas. ¿Cómo cambia el proceso? ¿Cómo es ese paso a paso de ahí en adelante? Vemos unas figuras nuevas, vemos una autorización de pago, vemos que el proceso de inspección se hace antes de que me autoricen a mí cómo pagar. ¿Cómo cambia ese proceso? ¿Cómo es ese nuevo flujo? Una vez la mercancía arriba y yo ya he presentado mi declaración de importación con 48 horas de antelación. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Bueno, digamos que un poco el cambio principal y fundamental, pues la presentación de la declaración anticipada con 48 horas de antelación o incluso casi que para ser conservadores, como lo decía Juan Diego, yo hablaría que de 72. Yo no contaría el día de arribo de la mercancía. Eso sin duda alguna, el primer cambio en materia de proceso. ¿Qué ocurre? Que una vez se termine el informe de descarga e inconsistencias, voy a tener la posibilidad de presentar o de actualizar esa declaración anticipada. Y esa actualización, y de acuerdo con lo que establece el decreto, no sabemos qué va a pasar en materia de reglamentación, el decreto nos dice que podemos actualizar todas y cada una de las casillas de esa declaración anticipada. Entonces, pues claro, estamos hablando de 48 horas, de 2 días en el modo aéreo, que es un término muy corto, y de 5 días para el término, para la modalidad marítima.
en donde yo voy a tener que hacer, una vez se termine ese informe de descarga de inconsistencias, la actualización de la declaración anticipada, ajustando las casillas que sea del caso. Y posteriormente me someto a, digamos, un proceso de evaluación de riesgo, en donde el sistema determinará si yo tengo autorización de pago automática, es decir, puedo ir directamente y pagar el valor de los tributos aduaneros y desaduanar mi mercancía, o por el contrario voy a tener que someterme a una inspección documental o una inspección física de la mercancía. ¿Qué ocurre? Que si hay una inspección o debe haber, el inspector determina o el sistema determina que esa inspección no logra que yo llegue a obtener la autorización de pago, voy necesariamente a tener que mover la mercancía del lugar de arribo a un depósito para surtir ese proceso, digamos, de diferencias o de eventuales situaciones en donde la mercancía presente errores en clasificación, en valoración y que deba resolver. En ese caso debo pasar a depósito, bien sea en lugar de arribo, pueden ser los depósitos en lugar de arribo o fuera del lugar de arribo, en donde yo voy a tener que surtir o resolver esa situación para establecer si finalmente reembarco la mercancía o se declara en abandono, o finalmente si obtengo autorización de pago y realizo el pago. Diferencia principal también, la posibilidad del pago. Hoy en día yo tengo la posibilidad, si obtengo en lugar de arribo la autorización de pago, pagar y desaduanar. Pero también puedo mover la mercancía a los depósitos para, durante el término de almacenamiento, realizar ese pago. Digamos que es un poco un tema de flujo de caja, de la posibilidad que me da el nuevo decreto de pagar de manera posterior una vez haya obtenido la autorización de pago. Esas son básicamente las diferencias principales que hay bajo este nuevo esquema del 659. Hay un tema muy importante y que está generando bastante inquietud y doy paso y que está conexo al proceso de la presentación de la declaración anticipada obligatoria de importación y son estos tiempos de permanencia. Entonces, cuando vamos y leemos el decreto, hablamos del artículo 19 del decreto, modifica el 169 del 1165 que habla sobre la permanencia en el lugar de arribo y dice puntualmente que el declarante será responsable de la presentación, la aceptación, la actualización y el pago de la declaración de importación en los términos de este decreto, y se habla de que una vez presentado ese informe de descargas e inconsistencias y actualizada la declaración anticipada de importación, que es un comportamiento esperado, que más adelante vamos a hablar de los comportamientos esperados, la autoridad aduanera, a través de los sistemas informáticos electrónicos, determinará de forma automática la autorización de pago de traslado o la autorización de levante o de inspección, según corresponda, la cual se llevará a cabo dentro de los 2 días hábiles siguientes para el modo aéreo o dentro de los 5 días hábiles siguientes para el modo marítimo. En este orden de ideas, este decreto nos trae a la mesa un tiempo máximo de permanencia en el lugar de arribo de 2 días, modalidad aérea, 5 días para modalidad marítima, pero me gustaría que hiláramos un poquito más fino y es en qué momento comienzan a contabilizar esos 2 días, en qué momento comienzan a contabilizar esos 5 días, en qué momento terminan, hay alguna causal de suspensión, si se me va para una inspección, si mi mercancía tiene algún tipo de restricción legal o administrativa, ICA, INVIMA, estupefacientes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no logro surtir ese proceso de desaduanamiento dentro de los términos que estipulan el decreto en cuanto a tiempos de permanencia? Estás en mute, Juan. No, que si va dirigido a alguien o respondemos. Adelante, Juan. Listo. Entonces,
Yo quisiera primero señalar que el decreto es muy confuso en algunos escenarios, ¿sí? Todo el mundo está hablando acá de los OTMs y de los tránsitos aduaneros, ahorita hablaremos de ellos, y yo creo que uno empezaría por otro tema. Yo creo que cuando un artículo es tan extenso es que está mal escrito, ¿sí? Y este artículo es larguísimo, tiene como unos 3, 4 páginas si mal no estoy. Entonces eso no permite tener un entendimiento profundo para abogados, no abogados y cualquier profesión, ¿sí? Entonces acá hay diferentes connotaciones que realmente no tienen sentido porque nos está indicando por allá el artículo, ya lo había mencionado también Andrea, que se produce el abandono cuando se superen los términos señalados en el artículo de permanencia en el artículo 169. ¿Qué hicieron en el artículo 169? Le cambiaron el título y se llama término de permanencia en lugar de arribo y entrega de depósito, zona franca, creo que así se llama ese artículo. Pero ahí no hay un término de permanencia. Allí nos encontramos estos dos plazos que tú acabas de mencionar, pero esos dos plazos no son los términos de permanencia en el lugar de arriba. Son términos en los cuales la autoridad aduanera tiene que actuar. Entonces, ¿cuánto tiempo es? No sabemos, porque no tiene claridad. La autoridad aduanera dice que lo puede aclarar a través de una resolución reglamentaria. Yo creo que no le da la capacidad para hacerlo a través de una resolución reglamentaria, entendido también esto dentro de la misma jerarquía de las normas. Ya lo había comentado también Andrea, que si vamos a mirar el régimen de aduanas, en la cabeza va a estar el decreto ley, porque es un decreto con fuerza de ley, que es el régimen sancionatorio del 920. Tenemos el 1165 y luego se van a desprender unas resoluciones reglamentarias que no pueden contravenir lo que ya dijo el 1165. Entonces, no sabemos muy bien cuánto tiempo tenemos. Primer punto, eso ya nos genera incertidumbre. Segundo punto, ¿qué es lo que sí está diciendo este decreto? Es que si usted quiere mantener los términos de permanencia de un mes prorrogable por otro mes, traslade esa mercancía directamente a un depósito que esté en el lugar de arriba. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que muchos empresarios directamente vayan a consignar el documento de transporte a ese depósito en lugar de arriba. Depósito diferente de un centro de distribución logística internacional, porque entonces ya no estamos hablando de una declaración de importación, sino una declaración de ingreso, ahorita hablaremos de ella, pero que yo allí tendría la oportunidad para poder levantar cereales con el tiempo suficiente, de también obtener los vistos buenos, las certificaciones. Todo el mundo está preguntando acá sobre el ICA y el INVIMA. ¿Qué va a ocurrir con eso? Y el cambio de estas dos actuaciones entre la inspección y el pago, o esa nueva etapa que se llama la autorización de pago, tiene un efecto importantísimo, que tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver también con la propia actuación y los documentos que yo necesito para poder continuar con todo el proceso. Cuando les comentaba anteriormente que nosotros participamos en un piloto de la declaración anticipada voluntaria, el talón de Aquiles para no implementarla eran los vistos buenos con el ICA y con el INVIMA. Porque claro, y acá nos dicen en los comentarios, ¿qué pasa? Yo necesito un ICA y un INVIMA, ahí ya se me van a demorar 6 o 7 días. Entonces, con ocasión de eso, entonces ya superé el término de permanencia. No, hay que entenderlo que este no es el término de permanencia, es el término para poder actuar la autoridad aduanera. Pero realmente el ICA y el INVIMA sí están en la capacidad de poder atender todas las operaciones cuando hoy solamente están asistiendo una vez al puerto, cuando hoy solamente están 2 veces en la semana al puerto. La misma autoridad aduanera también tiene problemas para generar esta asistencia. ¿Cuántos funcionarios o cuántos inspectores tiene las jurisdicciones que son gigantescas, seccionales que son tan gigantescas? No tienen más de 20 en el mejor de los casos, siendo las más grandes. Entonces, ¿cómo van a poder realizar todas estas inspecciones llegado el caso en que se vaya a desarrollar? Y un punto que quisiera aquí agregar, Santiago, y para todos los panelistas, es que para mí esta es la modificación más importante de los últimos años. Y es la más importante porque tenemos que entender que tenemos el régimen sancionatorio separado. Y por eso bien lo comenta Andrea, oye, como yo no puedo modificar las sanciones, aproveché una figura que existía, que es el abandono, por el cual yo pierdo la propiedad de la mercancía y se la doy al Estado, sin lugar a rescatarla. Pero ¿qué dice el régimen sancionatorio?
Y el régimen sancionatorio nos está diciendo que hay una sanción que es grave cuando yo no presento los documentos soportes de la operación al momento de la inspección. Entonces acá ya nos está generando también unos errores dentro del mismo procedimiento que está proponiendo esta modificación del 659 y el mismo régimen sancionatorio, porque el régimen sancionatorio es muchísimo más difícil de modificar. Entonces, ahí sí hay que tener muchísima atención en qué lado vamos a quedar. ¿Vamos a quedar dentro del régimen sancionatorio o podemos quedar también con el tema del abandono? Porque todavía no se entiende muy bien cómo yo no quedaría en una multa si me cambian también todos los términos o si yo no tengo tampoco la participación de las diferentes entidades para obtener los vistos buenos durante la etapa de la inspección. ¿Por qué cambia? O porque esa inspección, en muchos casos, yo lo hacía por fuera del lugar de arribo, lo hacía en otro depósito que contaba con todos los instrumentos para poder yo garantizar la seguridad e incluso también dentro de las mismas zonas francas. Importante, recuerde, este decreto lo que busca básicamente, y los cambios profundos son, yo ya no estoy hablando de carga, estoy hablando de mercancía. Eso significa descripciones mínimas, seriales, liquidación, puede que pague los tributos en otro lado, pero también cumplimiento de los vistos buenos. Segundo, nótese que la inspección previa o en general todas las inspecciones se tiene que hacer por regla general en el lugar de arriba, salvo que lo traslade a un depósito en la misma jurisdicción. Y tercero, que si yo voy a sacar esa mercancía con destino a otro lugar ubicado por fuera del lugar de arriba, yo lo hago es al amparo no de un tránsito, que por acá nos están preguntando mucho, sino a través de una declaración de ingreso. Es como una super declaración que ahorita la mencionaremos. Juan, qué pena. Esas cargas de traslado a depósitos también se pueden trasladar a zonas francas. Pero con declaración de ingreso. Correcto. Y acá la gran duda es, si yo donde realizo entonces los vistos buenos, ¿cierto? Porque la autoridad aduanera ha dicho en algunos escenarios, no, yo puedo hacer los vistos buenos en la zona franca, sí, pero eso no es lo que dice la norma. Y luego nos dicen, no, eso va a quedar a través de la reglamentación. Entonces, esa es la importancia también de la participación ciudadana para que todos estos procesos queden claros. Además, yo para qué lo voy a tomar también, en algunos casos, en algunos vistos buenos, o para qué lo voy a tomar cereales, por ejemplo, una materia prima, que va a ser sujeta también a objeto de transformación, porque yo lo que voy a obtener es un bien final, que va con destino al resto del mundo, o luego va a ingresar también acá al TAN. Entonces, esos son el tipo de cosas que todavía generan muchas dudas e incertidumbres sobre la operación y de cómo nos tenemos que ir preparando, no solamente desde el punto de vista documental, sino de particular de todas las operaciones. Miren, y tal vez un caso que estamos hablando mucho de la norma, estamos hablando mucho de la operación. Jorge acaba de mencionar un punto que me parece muy especial y tiene que ver con las personas, con la fuerza laboral. Lo uno también con el tema de Andrea, que hay un abandono. Y hay un abandono cuando yo no comparezca a la diligencia de inspección y se venzan estos términos en el lugar de arriba. Eso significa que para poder contrarrestar y que no se vaya a congestionar los puertos o los lugares de arriba, la autoridad aduanera está promoviendo o ya entró en vigencia la política 24/7, que entró en vigencia pero no está siendo aplicada. Entonces la pregunta es, si ustedes lo citan a una diligencia a las 2 o 3 de la mañana, ¿qué van a hacer para atenderlo? ¿Sí? ¿Quién va a ir? ¿Será que se van a acabar entonces los declarantes directos porque no tienen la capacidad de tener un funcionario 24/7 para poder atenderlo? ¿Será que van a atender también, van a necesitar ampliar su planta de personal? ¿Sí? Pero esa planta de personal también involucra unos sobrecostos. ¿Cuánto me va a cobrar también la agencia de aduanas por atender una diligencia de inspección en el puerto a las 2 o las 3 de la mañana? Y si yo la voy a retirar a las 3 de la mañana, ¿quién me va a garantizar la seguridad a la salida de la mercancía, viendo también la situación de orden público que se encuentra el país, en donde incluso en horario diurno, pues ya tenemos diferentes dificultades? Entonces el tema de consecución de la planta de personal, de la fuerza laboral es difícil. Y Jorge ha estado hablando precisamente también de una generación que no quiero estigmatizar, pero es la generación Z. Y Jorge decía, no, pero es que ya no trabajan los fines de semana, eso es cierto, y yo tampoco trabajo en la noche. Eso se los dejo a otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a atender esas diligencias? Si no vamos a tener a alguien que vaya a estar dispuesto tampoco a hacer esos sacrificios para ir a atender esta operación. Entonces, nos han dicho que también el 24/7 es mundial.
No es cierto, tampoco es cierto que el 24/7 sea mundial. No es cierto que esto opere así en todas las aduanas del mundo, no. Y así opera en todas las aduanas del mundo, yo no puedo decir simplemente porque lo están haciendo allá, pues yo lo puedo tener que replicar acá directamente. Tenemos que revisar y ser sensatos en las operaciones, en las condiciones laborales, de seguridad, de tecnología con que cuenta el país en este momento. No podemos depender de la promesa de un servicio informático que estamos esperando desde el 2016. Todo esto tiene unos impactos y una cadena que impacta a todos los actores del comercio. Juan, tocas un punto muy importante y le quiero dar también la palabra a Jorge. Me estoy adelantando al último bloque de este webinar porque hay muchísimas preguntas sobre los OTMs y sobre los traslados a zonas francas. Entonces, comenzamos con la implementación de una nueva figura que nos habla el decreto y es la presentación y aceptación de la declaración de ingreso. Entonces, me gustaría que habláramos con público qué es esa declaración de ingreso, qué relación tiene con la DUTA, si acaba el régimen de tránsito, si yo hoy importo y quiero trasladar una carga a una zona franca, a una jurisdicción distinta al lugar de arribo de mi mercancía, ¿qué debo hacer? ¿Cómo cambia el proceso? ¿Se van a acabar las zonas francas, Jorge? No, para nada. Para nada. Y Juan Diego lo dijo, pues nos tenemos que reinventar y tenemos que hacer, no digamos hacer respetar porque no es nuestra posición marcada, esto está más por el gobierno de una parte impositiva, pero el trámite existe, ya cambia enorme a los tránsitos, Juan Diego y Andrea, no se acaban, lo que dice en el decreto, una cosa es lo que dicen los funcionarios de la DIAN, otra cosa es lo que dice la normativa en el decreto. Para las empresas que consolidan carga para varios países, por ejemplo, hacían procesos de OTM y llevan a zona franca para hacer separaciones, respedir. Esto se mantiene. Simplemente se hacen declaraciones de ingreso y se nacionaliza en zona franca, ¿cierto? No que ya se va a llamar de otro nombre, va a tener más tiempo y posiblemente mayores costos. Pero lo que hay que defender aquí, señores y colegas, es que tanto los depósitos como las zonas francas, marcando los usuarios industriales de servicios, van a seguir prestando su servicio, van a seguir con ese plus de aprovechar flujos de caja y poder hacer preinspecciones en todo lo que tipifica las cargas, ¿sí? Yo lo veo así, Juan Diego y Andrea. De acuerdo, Jorge. Yo creo que las zonas francas siguen, pese a todos los golpes y amenazas recibidas, siguen siendo un mecanismo de comercio exterior muy, muy valioso. Creo que cobran mucha importancia y relevancia con ocasión de la expedición de este decreto y de estos cambios en el proceso de desaduanamiento de las mercancías. Y mientras se aclaran estas situaciones, que vuelvo y repito, confiamos en que el gobierno, vía reglamentación, entienda la operación como tal y a los usuarios y a las dolencias de los importadores y de los exportadores. Pero mientras eso ocurre, las zonas francas y el régimen de zonas francas cobra mucha importancia y el desplazamiento de la mercancía a estos lugares, junto también con los depósitos, sin duda alguna, pues son una herramienta que está al alcance de los usuarios y que creo yo debería ser aprovechada, sin duda alguna. Correcto. Este gobierno, Santiago, marcó la diferencia de la ley 1004, ¿sí? El boom de las zonas francas vino en el 2005. Recordemos que antes de 2005 existían 11 zonas francas quebradas con 6-7 millones de metros cuadrados ociosos que no se vendían, ¿sí? Luego en el 2005 permitió calificar personas jurídicas sin necesidad de importar o exportar, aprovechando los beneficios y siendo una herramienta para aumentar la competitividad de los sectores. Ahora este gobierno dice, las zonas francas deben ser plataformas de exportación. Entonces, todos estos temas que son zancadillas, que son nuevos, que son retos demasiado altos, hombre, el gobierno debe entender, quiere que las zonas francas sean expeditas
quieren que sean plataformas de exportación, pues hombre, facilitemos las cosas, hagamos un comercio justo frente a los otros países, inclusive fase 1, fase 2, que tienen facilitación, no mecanismos de fiscalización con alto régimen sancionatorio. Tenemos que ser consecuentes y hacerle conocer esto al gobierno, Juan Diego. Hay una pregunta muy frecuente sobre la declaración de ingreso y es, ¿qué información va a contener esa declaración de ingreso? Si yo estoy importando componentes para ensamblar un computador dentro de una zona franca, ¿debo incluir los seriales de estos componentes dentro de esa declaración de ingreso? ¿Qué es esa? ¿Qué casillas va a contener esa declaración de ingreso? ¿Tenemos información a este momento? Lo único que han dicho, Santiago, es que la declaración de ingreso va a contener las mismas casillas que una declaración de importación. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener su partida, descripciones mínimas, voy a liquidar los tributos y voy a tener que levantar los seriales. Porque lo había explicado, la inspección previa se tiene que realizar antes de la salida de la mercancía del lugar de arribo. O, si yo confío mucho en la información, traslado a la zona franca y allá tomo los seriales. Posiblemente yo pueda entrar a legalizar sin pago de rescate, porque recordemos que ahí tenemos una norma que nos permite los 30 días siguientes. Sin embargo, acá hay una duda gigante, y es que la declaración de ingreso es una nueva etapa, ¿sí? Es una nueva declaración. Y no se ajusta con los parámetros que nos está hablando sobre los de declaración de corrección, declaración de legalización. Entonces queda la duda, y que de nuevo yo no creo que eso pueda ser corregido a través de una resolución reglamentaria, sino que debería ser a nivel de decreto. Son dudas que todavía se presentan. Yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre este tema de la declaración de ingreso, porque es que la declaración de ingreso para mí es una súper declaración. Nosotros estamos acostumbrados a tener muy bien definidos 3 regímenes aduaneros: IMPO, EXPO y tránsito. Pero con la declaración de ingreso estamos combinando importación y estamos hablando de tránsito aduanero. Entonces, ¿qué es lo que hay en este momento? Si ustedes leen la norma, como está al día de hoy, y los documentos que necesitarían para poder realizar un traslado desde el lugar de arribo hasta una zona franca, necesitarían, sin entrar en vigencia y como está el día de hoy, declaración de ingreso, planilla de envío, formulario de movimiento de mercancías y tránsito aduanero, declaración de tránsito aduanero, porque el tránsito aduanero no se modificaba, y el tránsito aduanero ampara el traslado de mercancías de origen extranjero desde una jurisdicción diferente, desde origen hasta destino. Entonces, cuando nos dicen va a desaparecer el tránsito aduanero, pues estamos en 2 situaciones que yo no sé cuál de las 2 puede ser más preocupantes. O tengo 4 documentos, porque el tránsito me estaba haciendo las mismas veces de la declaración de ingreso, porque el formulario de movimiento de mercancías me estaba haciendo las mismas veces de una declaración de ingreso, pero en vez de reducirlos, los estamos ampliando. Pero si ustedes van a leer las consideraciones, y justo alguien acaba de hacer un comentario a través de LinkedIn que me parece supremamente acertado. Muchísimas gracias, Alan, por ese comentario que dice: no importa cuántos webinars y cuántos seminarios vayan ustedes y asistan, háganlo, actualícense, escuchen los puntos de vista diferentes. Yo puedo estar completamente equivocado en todo lo que estoy diciendo, y es bueno contrastar esta información, y es más importante contrastarlo con la norma. Pero ojo, no hay modificaciones dentro del tránsito aduanero todavía. Pero si ustedes se van a leer las consideraciones del decreto, que esto no tiene ningún efecto vinculante, pero las consideraciones dicen que, teniendo en cuenta que ustedes ya van a presentar una declaración de ingreso que es para la importación, es decir, para el ingreso de la mercancía, valga la redundancia, y el traslado, ya no será necesario presentar un tránsito aduanero, ¿sí? Entonces, no solamente cambia el nombre, es que prácticamente va a quedar en desuso el régimen de tránsito aduanero, en las formas que esto también lo incluye. Y la gran pregunta que todo el mundo está haciendo acá, porque todo el mundo está realizando la pregunta, es: ¿qué va a pasar con los OTMs? Porque es que el OTM es un contrato con diferentes momentos y con diferentes modos de transporte, pero me lo están diciendo origen, punto final. Entonces yo voy a tener que parar en el lugar de arriba y cortar esa operación,
¿cómo le voy a dar continuidad si luego tengo que presentar una declaración de ingreso? O si vienen entonces en OTM y donde tengo que levantar la información. Porque, ojo, ya nos dijo Andrea, si yo no actualizo la declaración anticipada, pues entonces la mercancía queda en abandono. Pero si yo voy en OTM, ¿para qué voy a actualizar la declaración anticipada? Si yo voy a la zona franca, ¿para qué voy a actualizar la declaración anticipada? ¿Será que se va a volver simplemente como un botón al cual yo le dé clic para que la mercancía no quede en abandono? Porque no lo necesito hacer, pero sí es un desgaste que puede ser operativo dentro de la logística y que me genere más sobretiempos en la permanencia en el lugar de arriba. Entonces, no sabemos qué va a contener. La DIAN va a decir, esto es igual, vamos a ver cómo vaya a salir esa declaración de ingreso. Jorge, ¿crees tú que estamos siendo muy pesimistas y el espíritu de esta norma es que la operación sea más eficiente y sea nuestra responsabilidad como usuarios aduaneros de prepararnos, estar más coordinados? Pues, a ver, eso lo hemos hablado mucho con Juan Diego. Juan Diego, como gremio, está en la obligación de decir las cosas bajo la norma, bajo las conversaciones que ha tenido con las entidades del Estado en cabeza de la DIAN, y nosotros como usuarios operadores tratamos de ser un poco más tranquilos, no, sino como tratar de reinventar el tema, que los usuarios logísticos se acojan, que destacar los beneficios del régimen franco, lo mismo que los depósitos públicos, pues que es que, Santiago, el nerviosismo es mucho, ¿sí? Estamos viviendo caídas de IMPO, caídas de EXPO. En el último mes aumentó un poco IMPO y EXPO, ¿sí? No hay mucha carga y súmele esto, entonces lógicamente hay un nerviosismo. Pero el papel de juegan los gremios de la doctora Andrea y de las zonas francas es tratar de potencializarlo, de reinventarnos, porque es que no veo otra, Juan Diego. Tú hablas de todo esto y tienes respuestas de no sabemos, no se ha reglamentado, entonces hay en el ambiente queda, bueno, ¿para dónde vamos? Llegó esto para abandonos, que el abandono y los rescates también es otro problema. En las zonas francas, cuando son consumibles, hay que hacer destrucción, y miremos cuánto vale el kilo de la destrucción. 7 contenedores sencillos le puede costar 100 millones de pesos, facilito, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Santiago, pues yo lo veo desde un punto muy preocupante, pero que el único camino es estudiar y prepararnos en todo el trayecto y la trazabilidad de la cadena logística. Me gustaría que ya se está acabando el tiempo, que Juan Diego nos diera esa línea de tiempo, que lo explicas muy bien, Juan Diego, y es bastante clara para los invitados. No sé si Santiago está de acuerdo. Yo haría un comentario muy corto, ¿sí? Y es que, miren, yo más allá de que las zonas francas sean resilientes, prefiero utilizar otra palabra que me gusta mucho más y que realmente le da ese sentido al régimen franco, y es que son antifrágiles. ¿Eso qué significa? Es que se vuelven más fuertes también frente a todos los choques que han tenido. Es que las zonas francas no se van a acabar, siguen adelante y siempre salen más fortalecidas. Juan Diego, y las zonas francas somos de amores y desamores, esto lo sabemos. Totalmente. Entonces, por eso menciono que son antifrágiles, porque siempre salen adelante y salen más fortalecidas. Amén. Ahora, exactamente, ahora, ¿cómo son los tiempos? ¿Sí? Yo creo que es muy importante acá, es que cuando han ocurrido este tipo de cambios tan profundos en el comercio exterior, es una invitación a que todo el mundo esté muy atento frente a todos los cambios, ¿sí? Es que todo el mundo esté muy atento frente a todas las noticias que están ocurriendo en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera ya nos está hablando de esto puede entrar en vigencia en octubre con los servicios informáticos, con la certificación de los servicios informáticos. Y estamos hablando acá durante toda la mañana que es necesaria una preparación. Por supuesto, claro que sí. Pero también es necesario que yo creo que haya una muy buena voluntad por parte de la autoridad aduanera, en el sentido de que si acá lo que queremos es también
darle un respaldo a la facilitación del comercio, busquemos una forma de que tengamos un plazo, de que tengamos unas pruebas en las que todos nos podamos ajustar, ¿sí? Porque sin duda yo creo que hay que combatir el contrabando. Yo no creo que esta sea la mejor forma, pero hay que combatir el contrabando. Y si es la propuesta del gobierno, por supuesto, nos tenemos que ajustar. Pero acá es la gestión gremial, es la gestión de las zonas francas, es la gestión de todos los empresarios en realmente comentarlo, en alzar esa voz y decir, necesitamos más preparación, necesitamos hacer pruebas, necesitamos que todos los actores estén alineados y si se necesitan hacer correcciones, hagamos las correcciones. Yo no pierdo la esperanza de verdad de que esto se pueda ajustar y que podamos tener una norma que realmente necesita el país. Porque no podemos siempre estar reglamentando para los malos, para los perversitos, para los contrabandistas, porque es que los que se terminan afectando son los importadores legales, son los usuarios que nos han generado confianza. Y es que acá partimos de una premisa en que no confío en nadie, ni siquiera en el operador económico autorizado que lo están comentando también dentro del chat. El operador económico autorizado que hizo una inversión que tomó tiempo para poder ajustarse a todos los requisitos por parte de la autoridad aduanera, pierde o perdería esa prerrogativa de no presentar la declaración anticipada obligatoria. Entonces, creo que tiene que ser un poco más de articulación en que realmente el sector público confíe un poco más en los usuarios, porque es que tiene todos los dientes, tiene todos los instrumentos, tiene un régimen sancionatorio que es supremamente amplio, tiene un sistema de gestión del riesgo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Actuar y castigue realmente a las personas que están distorsionando el comercio. Eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que nosotros también tenemos que apoyar para hacer también acá una gran fuerza también dentro de todo el sector empresarial de Estados Unidos y hacer los comentarios que haga falta hacerlos, ¿sí? Juan, antes de finalizar y para adelante, Jorge. Juan Diego, confírmame algo, confírmanos a todos algo. No sé si estoy equivocado, si en el decreto habla de que si las cosas no marchan, volveríamos al estado normal por un periodo. Sí, pero ¿sabes qué, Jorge? Y esto es una opinión muy personal, ¿sí? Demasiado personal lo que te voy a decir. Resulta que agrega una operación que se llama contingencia operativa, ¿sí? ¿Qué es la contingencia operativa? Cuando sale este decreto, nosotros desde Anandex inmediatamente advertimos que la declaración anticipada, y tal cual como está la operación, como la ha presentado Santiago, pues podría provocar una congestión dentro de los puertos y los aeropuertos particularmente. Y que la DIAN no había hecho unos estudios técnicos de infraestructura en los lugares de arriba. La Procuraduría General de la Nación le exigió a la DIAN que hiciera los estudios y esos estudios los publicó más o menos a mediados de marzo. Sacó 3 documentos, uno de tiempos de despacho, otro de infraestructura, el otro no lo recuerdo, lo importante es el de infraestructura. El de infraestructura dijo que puede haber una sobrecarga en las operaciones de inspección, particularmente para el aeropuerto de Bogotá y el aeropuerto de Cali, que va desde 250 y 250% particularmente. Y que para poder atender, entonces, y en las conclusiones del estudio fue, el país sí está listo para la declaración anticipada, pero que se necesitan cumplir 3 condiciones. Yo lo voy a parafasear. El país no está listo para la declaración anticipada hasta que se cumplan estas 3 condiciones. 1, utilizar la capacidad máxima de infraestructura en el lugar de arribo. Me parece un error porque ante cualquier hecho de que se disparen las importaciones o exportaciones, pues no tendríamos espacio y se frenaría el comercio. El segundo es que va a haber un incremento en la planta de personal fabuloso y eso es un proceso que ya inició también la autoridad aduanera. Tercero, 24%. Pero a esos 2 últimos agreguémosles también las otras 2 entidades, el ICA, el INVIMA, antinarcóticos. Bueno, hay otras que tienen unos procesos un poco más demorados, por ejemplo, un ANLA o un Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces, ojo, porque es que esto tiene que ser integral, ¿cierto? ¿Cómo están ellos en capacidad para poder atender todas estas operaciones? Pero entonces la DIAN, y frente a los evidentes recomendaciones que nosotros le dijimos de, oiga, ustedes no van a aumentar las inspecciones, pero resulta que las inspecciones previas que son hechas por los importadores y los declarantes sí se van a aumentar, porque el riesgo es muy alto.
Entonces, ¿qué va a pasar si se congestiona realmente el puerto? Es acá donde llega la contingencia operativa. Lo repito, opinión propia, me asusta más que esté y que no esté. ¿Qué es la contingencia operativa? Se materializa el riesgo, se congestionan los puertos. Devolvamos la operación, suspendamos el 659 y devolvámonos al 1165. ¿Eso qué significa? Que yo ya voy a poder retomar las inspecciones en los depósitos ubicados por fuera del lugar de arribo, en diferente jurisdicción y en las zonas francas. Las zonas francas se van a mantener, son antifrágiles, pero creo que los depósitos en este momento son los más frágiles. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si esto funciona bien 2 meses, 3 meses, 4 meses? Y en el mes 5 se congestionan los puertos. ¿A qué depósito va a llegar la carga? Si llevaban 5 meses sin recibirla para hacer todos sus procesos de desaduanamiento o porque van a tener una reducción importante dentro de su operación como actividad comercial. Ahí es donde me preocupa realmente, porque realmente ese artículo que lo que está diciendo es, se puede materializar ese riesgo y ese riesgo es real y es verdadero. Es como si se dejara la puerta abierta, Juan, ante una imposibilidad de ejecutar. No quiero dejar terminar. Eso no debería existir si la operación está completa. No quiero dejar terminar este webinar, Juan, sin hablar de algo que a mí personalmente me parece positivo de este decreto, y es el sistema de gestión de riesgo y el comportamiento esperado, que en algunos webinars, en algunos escenarios ha sido hasta motivo de burla. Sin embargo, a mí personalmente me parece que sea más transparente cuáles son esas acciones esperadas, no esperadas, que me pueden llevar a conducir, por ejemplo, a tener una mayor cantidad de aforos físicos. Me parece algo positivo. Cuéntanos, Andrea, ¿qué es el comportamiento esperado y cómo se relaciona esto con el sistema de gestión de riesgo? Bueno, Santiago, yo celebro tu positivismo frente a la definición de comportamiento esperado. Yo, pues la verdad es que, pues ahí sí me confieso muy abogada y la definición de comportamiento esperado me parece como etérea, como mitológica. Yo no puedo pretender que la DIAN, como mi mamá, espere que yo tenga un comportamiento determinado. O se define cuál es la conducta que debo cumplir, las obligaciones claramente vía decreto, y establezco las sanciones de igual manera como se hace en el 920 cuando digamos, esa obligación no se cumple o se cumple de manera incompleta. Aquí el decreto trae una definición de comportamiento esperado y lo dice aquí como se ve en la diapositiva, como aquella conducta que espera la autoridad aduanera de los usuarios cuyo incumplimiento no genera sanción alguna. Y aquí, pues yo también difiero un poco de esta definición, porque lo que dice es que la inobservancia de ese comportamiento esperado sí va a ser tenida en cuenta para efectos de establecer en el sistema de gestión de riesgos, digamos, esa clasificación en donde yo voy a quedar de acuerdo con ese comportamiento esperado. El sistema de gestión de riesgo es un sistema que hoy en día administra la DIAN bajo parámetros internos que no están determinados legalmente. Y ellos, dependiendo de la actividad y las conductas de los usuarios, establecen si esos usuarios tienen un riesgo mayor o menor y en esa medida requieren de mayores o menores controles. Esos comportamientos esperados, creo yo, y a mi juicio, son también una forma de incluir sanciones a través del decreto y no del decreto 920 o del sancionatorio tal cual como la norma lo exige. Esos comportamientos esperados están sí expresamente consagrados en el decreto. Hablamos especialmente de 2 situaciones y es una, el comportamiento esperado para el transportador, de permitir la consulta de sus sistemas informáticos para establecer la fecha de zarpe o del despegue del medio de transporte para que el importador pueda actualizar la declaración anticipada. Y también dice el decreto 659, que es un comportamiento esperado de los declarantes, actualizar la declaración anticipada
con esa información de los documentos de transporte una vez que zarpe o despegue en origen el medio de transporte. Pero también queda abierta, digamos, la posibilidad de que el sistema de gestión de riesgo se afecte y no sabemos en qué medida y no sabemos hasta dónde finalmente va a llegar esa no sanción de afectar el sistema de gestión de riesgo. Entonces, pues eso es lo que tenemos frente al comportamiento esperado. Yo sí esperaría que esto fuera un tema menos etéreo y que se reglamente y se especifique realmente cuáles son los comportamientos o las actividades u obligaciones que se espera de cada uno de los usuarios, para no entrar, digamos, en conceptos tan amplios que le permitan a los funcionarios, desde su punto de vista, establecer cuál es ese comportamiento esperado. Andrea, segundo comportamiento esperado del que hablas, actualizar la declaración de importación una vez tengamos confirmación de ZARP. Si estoy importando una carga desde el puerto de Shanghai, tiene 33 días en tránsito, en medio de esta coyuntura eso se está volviendo casi 40 días de tránsito, ¿eso significa que debo presentar mi declaración de importación antes de la fecha de ZARPE y actualizarla una vez ZARPE? Es decir, no estaremos hablando de 48 horas, estaremos hablando de meses. Ese es uno de los vacíos sin duda que tenemos en este momento, porque podríamos estar hablando, sí, efectivamente de esas condiciones, no lo tenemos expresamente reglamentado y podría presentarse una situación de esas. Y entonces ahí el comportamiento esperado sería que yo lo actualizara con esa antelación. Es ese tipo de situaciones las que no quisiéramos que se presentaran porque dan flexibilidad a la interpretación personal de cada inspector en su momento. Además, yo agregaría algo con lo que dice Andrea, es, hagámonos la pregunta, ¿y para qué? Pues, ¿para qué necesito la fecha de ZARPE? ¿Sí? Si ni siquiera tengo mi obligación, ojo, mi obligación es presentar la declaración anticipada con 48 horas de antelación. ¿Para qué necesitan la fecha de ZARPE? ¿Para qué necesitan esa información? Y nótese acá la incongruencia que hay. Me están diciendo que un comportamiento esperado, entre comillas, con unas comillas muy grandes, no es una sanción. Entonces, si yo no actualizo, no pasa nada, ¿cierto? Porque me genera una gestión del riesgo, entre comillas. Pero si yo no actualizo, ya lo había comentado Andrea, la mercancía queda en abandono. Entonces son este tipo de inconsistencias que hemos hablado, digamos, durante el escenario, que es importante uno atender a este tipo de eventos como para empezar a aterrizar este tipo de conceptos tan raros. Yo, Santiago, a mí no me gusta el comportamiento esperado, no me gusta para nada, y no me gusta para nada, ¿sabes por qué? Porque me parece que vuelven tan complejo el entendimiento del derecho aduanero, porque le estamos agregando más cosas que hacen mucho ruido, ¿sí? Porque si ya tenemos un régimen sancionatorio, respetemos el régimen sancionatorio. No nos inventemos más cosas que lo vuelven más complejo. Esto, para mí, este comportamiento esperado debería ser completamente inútil e ilegal, porque incluso acaba de salir un concepto de la misma autoridad aduanera que dice que en el sistema de gestión del riesgo solamente se pueden cargar la información o registrar la información que esté expresamente establecida en el régimen sancionatorio y que tiene que ver con un acto administrativo. Entonces acá nos estamos abocando a unas sanciones automáticas que yo ni siquiera tengo un principio que es fundamental o unos derechos que son fundamentales, que es el derecho a la defensa. Entonces, de golpe, ya me están generando un antecedente. Y si para mí me generan un antecedente, acá sí tengo que decir con negrillas y mayúsculas sostenidas, eso sí es una sanción. Entendido, Juan. Estamos ya, llegamos al final del tiempo que teníamos establecido para nuestro webinar. Nuevamente quiero darles a ustedes las gracias por aceptar la invitación del Grupo Vigía a este webinar, darles a todos ustedes, los asistentes a este webinar, las gracias por compartir todas sus preguntas. Creo que son más
inquietudes que respuestas que nos salen muchas veces de este tipo de espacios, pero contar con la participación tanto de gremios, importadores, empresarios, academia, firmas de abogados, consultores. Creo que es supremamente importante para la construcción de un decreto, para que nos preparemos como empresarios. Creo que estoy muy en línea con la visión de Jorge. Acá no todo tiene que ser malo. Creo que es una invitación a que nos preparemos al interior de nuestras organizaciones para enfrentar los posibles retos y las posibles implicaciones que tenga la entrada en vigencia de muchos de estos artículos. Quisiera darles pues, la palabra finalmente a cada uno de ustedes para cerrar y tener unas conclusiones finales. Jorge. Bueno, pues mi conclusión final es agradecerles y bueno, capacitación, esperar, Juan Diego, qué podemos hacer a nivel gremial con las regulaciones. No voy a decir, pues, salgamos a las calles a hacer manifestaciones, que podría ser, esperar posibles demandas, que sé que varias líneas de abogados están pensando en ellas porque caben dentro del proceso. Y bueno, es lo que tenemos, y capacitación como usuarios operadores tenemos la responsabilidad de defender el régimen, de capacitar a nuestros usuarios y que el régimen franco se mantenga y que pueda demostrar ese potencial como un sistema especial como es el Plan Vallejo, como son las comercializadoras internacionales, en un proceso de internacionalización que es lo que quiere el gobierno actual. Muchísimas gracias a mis colegas y que tengan buen día. Gracias, Jorge. Acá en los comentarios estamos dejando los datos de cada uno de ustedes. Igualmente a los asistentes compartiremos las memorias con los datos de contacto de cada uno de nuestros panelistas. Andrea. Bueno, no, darles las gracias por este espacio. Sin duda alguna, no sobra, es un momento en donde, como dice Jorge, tenemos que informarnos, tenemos que saber qué está pasando, qué está ocurriendo. No somos ajenos a esta situación y debemos, por el contrario, estar muy pendientes, como dice Juan Diego, de todas las reglamentaciones, de los borradores, de los comentarios. Esto nos compete a todos y entre todos debemos construir de la mejor forma posible con lo que hay un mejor sistema que permita que esos números que han estado en rojo, como dice Jorge, en materia de importaciones y exportaciones, den la vuelta y hagamos lo que mejor sabemos hacer. Entonces, pues nada, muchas gracias a mis compañeros panelistas, a Santiago y al grupo por esta invitación. Gracias, Andrea. Estás en mute, Juan. Muchísimas gracias de verdad por compartir este escenario. Para mí también es un gusto compartir con Andrea, con Jorge, contigo, Santiago, y nuevamente agradecerle a Silvana y a todas las personas que siguen con nosotros conectadas. Realmente acá es donde uno ve el verdadero interés de todos los empresarios que estamos actuando en las operaciones de comercio exterior. 400 personas todavía conectadas y después de quién sabe cuántos webinars y eventos ya se hayan realizado, sigan participando, sigan asistiendo a todos los eventos que los inviten. Por favor, esto todavía está en mucho movimiento, hay muchos cambios que se están produciendo y acá sin duda necesitamos también hacer una lectura muy juiciosa, necesitamos estudiar. Esto es normal. Este tipo de cambios son normales cuando tenemos una transformación tan profunda en las operaciones de comercio exterior. Lo hemos tenido en el año 2016, lo hemos tenido en el año 2019 y este tema vamos a seguir también adelante. Somos unas empresas que son antifrágiles y acá lo importante realmente es empezar como a levantar como el velo de esta información que a veces nos dicen por algunos lados, pero que realmente no se puede materializar. Entonces acá la preparación es clave para los cambios que se avecinan y realmente agradecerles por estar acá pendientes. Les dejamos ahí también las redes sociales. Voy a tomar muchas de estas preguntas y voy a empezar a hacer algunas de las publicaciones, entonces para que por favor entonces nos sigamos entre todos, porque acá también es muy importante crear una gran comunidad de comercio exterior, que también seamos generosos con compartir estos datos de qué es lo que se viene y compartir estos puntos de vista. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Santiago, por la invitación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Andrea, Jorge, y pues a
las casi 400 personas que aún nos siguen acompañando. Esperamos que este no sea el único espacio, sino que sea el primero de muchos. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, buen día. Que estén bien.